Llevaba 24 horas de parto, y la familia de mi marido se había negado 8 veces a firmar la autorización para la cesárea. En cuanto di a luz, apagaron el móvil y se fueron de viaje. Cuando regresaron al hospital, el médico dijo algo que dejó a mi marido petrificado. En el momento en que su esposa se debatía entre la vida y la muerte en la sala de partos, el marido y la suegra, desalmados, apagaron el móvil para irse de viaje a Tenerife, reacios a pagar los dos. 000 euros de gastos hospitalarios. En la más absoluta desesperación, Aurora murió para luego renacer de sus cenizas, más fuerte que un ave fénix, gracias a su poderosa tía. Un certificado de nacimiento sin el nombre del padre, una revelación estremecedora y un giro legal magistral dejaron al traidor con las manos vacías. ¿Sería el precio a pagar lo suficientemente alto? El dolor desgarrador me hacía perder la sensibilidad en las piernas. El aire a mi alrededor estaba impregnado del olor a alcohol, a sangre y a desesperación. Yacía encogida en una cama con sábanas de un blanco que ya amarilleaba, aferrándome con tal fuerza al frío metal del cabecero que los nudillos se me habían vuelto blancos. Soy Aurora. Tengo 32 años, una directora de recursos humanos siempre considerada competente y resolutiva en mi empresa, pero en este preciso instante no era más que una parturienta agotada, esperando un atisbo de compasión de mi propia familia. Las contracciones uterinas me golpeaban como olas furiosas que amenazaban con destrozar mi cuerpo exhausto. Había pasado casi un día desde que rompí aguas, pero el cuello del útero seguía sin dilatarse por completo. La puerta de la sala de urgencias se abrió de golpe. La voz firme del médico de guardia rompió el tenso silencio. ¿Familiares de la paciente Aurora Castillo? Vengan aquí de inmediato. La situación es crítica. Dos figuras entraron. La primera era mi suegra, Dolores, una mujer de 60 años con un rostro perpetuamente amargado, pero con unos ojos astutos y calculadores. Llevaba un vestido de flores de colores oscuros y se abanicaba con una revista, murmurando con evidente fastidio. Detrás de ella venía Adrián, mi marido, un funcionario de 34 años de aspecto apocado, pero con una mirada huidiza y falta de decisión. Mantenía la cabeza gacha, aferrado a su móvil con la pantalla encendida, y de vez en cuando miraba el reloj con una impaciencia mal disimulada. El médico miró directamente a Adrián, con voz grave. ¿Es usted el marido de Aurora? Su mujer tiene el feto en posición podálica y el cordón umbilical está enrollado 2 veces alrededor del cuello, muy apretado. La frecuencia cardíaca del bebé está disminuyendo rápidamente, y la madre está agotada por un parto demasiado prolongado. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia ahora mismo. Si nos demoramos, no puedo garantizar la vida de ninguno de los dos. Con un esfuerzo sobrehumano, abrí los ojos pegados por el sudor y las lágrimas, y miré a Adrián con una pizca de esperanza. Quería decirle que me dolía mucho, que salvara a nuestro hijo, pero la garganta, seca como un desierto, no me permitió articular palabra. ¿Una cesárea?, exclamó Dolores, con una voz chillona que retumbó en toda la sala. ¿Por qué una cesárea? ¿Se equivoca usted, doctor? Con esas caderas que tiene Aurora, debería parir sin problemas. En mis tiempos, di a luz a Adrián casi en el campo, recogiendo aceitunas, y no pasó nada. Ahora, a la mínima, ya quieren operar. Solo sirve para hacer daño y gastar dinero. El médico frunció el ceño, intentando mantener la calma ante una ignorancia tan cruel. Señora, cada época es diferente, y cada cuerpo también. Esta situación es una emergencia. Ya no es posible un parto natural. El coste de la cirugía y la medicación adicional es de unos 2.000 euros. La familia debe firmar el consentimiento y abonar un depósito para que podamos llevarla a quirófano. ¿2.000 euros? Soltó Adrián, con los ojos como platos. Lo primero que dijo mi marido no fue preguntar si me dolía o si estaba bien, sino mostrar su espanto por la cifra. Se giró hacia su madre, con una mirada de temor y dependencia. En nuestra casa, aunque yo era la que más ganaba, todo el dinero lo administraba Dolores, después de que Adrián me convenciera con dulces palabras de que se lo diera a ella para ahorrar para grandes proyectos. Ahora, con mi vida pendiendo de un hilo, el dinero ganado con mi sudor estaba en el bolsillo de mi tacaña suegra. Dolores tiró de la mano a Adrián, con el rostro enrojecido. ¿De dónde vamos a sacar 2.000 euros? ¿Estás loco? Ya saqué todo el dinero, y lo cambié para el viaje. Los billetes de avión, el hotel, el paquete turístico en Tenerife. Todo está pagado. Más de 4.000 euros en total, hijo. Y no es reembolsable ni se puede cancelar. Sentí un zumbido en los oídos, como si un enjambre de cigarras me hubiera invadido la cabeza. ¿Un viaje a Tenerife? Justo cuando su esposa se debatía entre la vida y la muerte, Adrián balbuceó, con la frente perlada de sudor. Pero mamá, Aurora, el médico dice que es peligroso. Dolores lo interrumpió,
lanzándome una mirada fulminante. ¿Peligroso? ¿Qué va? Los médicos de ahora siempre exageran para sacarte el dinero. Seguro que está fingiendo el dolor para que la operen y no tener que sufrir las contracciones. Si firmas ahora, perderemos 2.000 euros y mañana no tendremos dinero para disfrutar. Tu hermana Silvia ya nos está esperando en el aparcamiento para ir al aeropuerto. Cada palabra de aquella mujer era como un cuchillo sin filo clavándose en mi corazón. Mi vida y la de mi hijo nonato valían menos que un viaje de placer para ellos. Recordé las noches de horas extras, agotada hasta el extremo. Las veces que me privé de comer o de comprarme un vestido nuevo para darle el dinero a Adrián, resulta que ese dinero lo habían usado para planificar sus vacaciones, dejándome a mí abandonada en este lugar. Adrián se quedó paralizado un instante. El conflicto se reflejaba en su rostro pusilánime. Pero finalmente, su dependencia de su madre y su avaricia vencieron a la conciencia de un esposo y padre. Se acercó a mi cama, sin atreverse a mirarme a los ojos, y susurró: Aurora, aguanta un poco más. ¿Quieres? Mamá dice que el parto natural es mejor para el bebé, que así será más inteligente. Además, ahora mismo no tenemos efectivo y no podemos sacarlo a tiempo. Haz un esfuerzo. Nosotros tenemos algo importante que hacer ahora. Con mis últimas fuerzas, me aferré a la tela de su camisa, gritando con la garganta rota. ¿A dónde vas? Adrián, ¿piensas dejarnos morir aquí? ¿Dónde está mi dinero? Devuélveme mi dinero para la operación. Adrián se soltó de mi agarre con una frialdad cruel. ¿Qué dinero tuyo? En esta casa, el dinero es de todos. Venga, intenta parir, y no exageres. Mamá y Silvia están esperando. Dicho esto, se dio la vuelta y siguió a su madre hacia la puerta. Dolores incluso se giró para lanzar una última frase mordaz al médico. Doctor, déjela que para sola. Nadie va a afirmar nada. No intente estafarnos. Nos vamos, tenemos mucha prisa. Esperad, Adrián. Mamá. Mi grito desesperado rebotó en las 4 paredes blancas y frías, volviendo para destrozarme el alma. El médico y las enfermeras observaron sus espaldas con una mezcla de incredulidad y rabia. Nadie podía creer que existieran un marido y una suegra tan crueles. La puerta se cerró de un portazo. Se habían ido. Habían elegido su viaje a Tenerife, su alegría egoísta, en lugar de la vida de su esposa y su nieto. Un dolor agudo me atravesó el vientre. Sentí un torrente cálido y espeso brotar de mí. Era sangre. Sangre roja que teñía la sábana. Hemorragia. Preparen el quirófano de urgencia. Activen el código rojo. Ya no necesitamos la firma de los familiares. Salvar a la paciente es lo primero, gritó el médico, con la voz rota por la tensión. El estruendo de las ruedas de la camilla, el pitido incesante de las máquinas, la luz del techo pasando velozmente ante mis ojos. En ese frágil límite entre la vida y la muerte, mientras la oscuridad engullía mi conciencia, la última imagen que retuve no fue la sonrisa de mi hijo a punto de nacer, sino la espalda fría del hombre por el que había sacrificado mi juventud. Mis lágrimas se mezclaron con la sangre. El odio se apoderó de cada una de mis células, más ardiente que el propio dolor físico. Si moría, me convertiría en un fantasma para atormentarlos. Y si vivía, juré que les haría pagar 1000 veces el dolor que me estaban causando. La oscuridad. Un negro denso y helado me envolvió. Sentí mi cuerpo ligero, flotando en un vacío indefinido. Pero un dolor punzante en el bajo vientre me devolvió a la cruda realidad. Abrí los ojos, con dificultad, como si tuviera los párpados sellados con plomo. La luz blanca y cegadora del techo hirió mi vista. El pitido rítmico pero espaciado del monitor cardíaco sonaba como la cuenta atrás de la muerte. Estaba en la sala de postoperatorio, o quizás en reanimación. No lo sabía. Solo veía camas alineadas, oía los quejidos de otras mujeres y el llanto de los recién nacidos reclamando leche. Pero junto a mi cama no había nadie. La silla de plástico azul para los familiares estaba vacía y fría. Una joven enfermera, al verme moverme, se acercó para ajustar el gotero. Me miró con una mezcla de lástima y compasión. Moví mis labios secos y agrietados, susurrando la pregunta cuya respuesta ya conocía. Enfermera, mi marido, mi suegra. ¿Dónde están? La enfermera suspiró, como si no se atreviera a decirme la verdad. Quédese quieta. No se mueva bruscamente o se le abrirán los puntos. Acaban de sacarle al bebé. Está en la incubadora por bajo peso y asfixia perinatal. En cuanto a sus familiares, los vi salir del hospital con las maletas. El médico los llamó para que pagaran un adelanto de los gastos. ¿Pero qué dijeron, enfermera? Mis lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis sienes. Dijeron que no llevaban dinero y que perdían un vuelo a Tenerife o algo así. Apagaron los móviles. El hospital tuvo que tramitar su caso como una emergencia humanitaria para salvarles la vida a usted y al bebé, dejando la factura pendiente.
Pero su estado sigue siendo grave. El útero no se contrae bien y sigue sangrando. Si no hay un familiar que vaya a comprar un medicamento hemostático más potente fuera, la enfermera se interrumpió, dándose la vuelta para ocultar un gesto de resignación. Yacía allí, sola en el mundo, con un frío que me calaba hasta los huesos, no por el aire acondicionado, sino por la frialdad del corazón humano. Así que se habían ido de verdad. Adrián y Dolores habían elegido su viaje, sus fotos de postureo y sus banquetes de marisco en lugar de quedarse a mi lado, mientras yo, su esposa y nuera, me aferraba a la vida. En el delirio de la pérdida de sangre, los recuerdos se proyectaron en mi mente a cámara lenta. Recordé a la Aurora de años atrás, una joven llena de energía, graduada con honores, con un futuro prometedor. Me enamoré de Adrián por su apariencia dócil y tranquila, ignorando las advertencias de mis amigos que decían que era un calzonazos. Recordé las noches trabajando hasta las 10, con el estómago vacío, para ganar un extra. Un dinero que, en cuanto lo tenía, Adrián me pedía con salamerías. Cariño, mamá dice que hay goteras y necesitamos arreglar el tejado. Cariño, mamá dice que es mejor poner los ahorros a su nombre, por seguridad, para que a los niños no les falte de nada. Y yo le creí. Lo di todo por esa familia. ¿Y qué recibí a cambio? El abandono más cruel cuando más los necesitaba. 4.000 euros para un viaje, dispuestos a gastarlos sin dudar. Pero 2.000 para salvar mi vida, eso les parecía demasiado. En sus ojos, yo solo era una máquina de hacer dinero, una sirvienta de lujo cuya vida no importaba. Mamá, me duele mucho, sollocé, pero nadie me oyó. El dolor en el vientre se intensificó. La sangre volvió a fluir. Sentí como la vida se me escapaba. Por primera vez en mi vida, tuve miedo. Miedo a morir. No por mí, sino por mi hijo. Acababa de nacer y no había probado ni una gota de mi leche. Si yo moría, ¿quién lo protegería en esa familia tóxica? ¿Cómo crecería con un padre cobarde y una abuela despiadada? No, no podía morir. Tenía que vivir. Vivir para reclamar justicia para los dos. En ese instante, un rayo de luz atravesó mi mente. Un nombre que llevaba mucho tiempo sin atreverme a mencionar en esa casa. Tía Catalina, la hermana pequeña de mi madre. Una exitosa empresaria del sector inmobiliario en Madrid, famosa por su determinación y frialdad. El día de mi boda, voló desde Madrid. Observó a Adrián y a Dolores y me dijo sin rodeos: como te cases con este, el día que sufras no vengas a llorar a mi hombro. Un hombre que se esconde tras las faldas de su madre y con esa mirada furtiva no es de fiar. Por esas palabras, y por la constante crítica de Dolores, que decía que mi tía era una rica arrogante, fui perdiendo el contacto con ella. Tenía miedo de decepcionarla, de que se riera de mi mala elección, pero ahora ella era mi único salvavidas. Me mordí el labio hasta sangrar para espantar el sueño que me invadía. Con mano temblorosa, busqué el móvil que la enfermera había dejado en la mesilla. La pantalla se iluminó. Solo un 10% de batería. Busqué en mis contactos. Mi dedo se detuvo en tía Catalina Madrid. Temblaba. ¿Me contestaría? ¿Seguiría enfadada conmigo? ¿O estaría ocupada con sus contratos millonarios? El tono de llamada se me hizo eterno. Mi corazón latía con fuerza. Por favor, tía, cógelo. ¿Sí? ¿Aurora? Su voz familiar, grave y autoritaria, sonó al otro lado. Al oírla, toda la angustia contenida se desbordó. ¡Tía! Rompí a llorar, un llanto débil pero desgarrador. Tía, sálvame, por favor, sálvame. Hubo un segundo de silencio. Luego, su voz se volvió urgente, cortante, pero llena de preocupación. Aurora, ¿dónde estás? ¿Por qué tienes esa voz? ¿Qué ha pasado? Estoy en el hospital. He tenido al bebé por cesárea. Una hemorragia. Mi marido y mi suegra se han ido de viaje a Tenerife. Tía, me han dejado aquí para que me muera. Tengo mucho miedo, tía. ¡Sálvame!, dije entre jadeos, cada palabra agotando mi último aliento. Oí un estruendo de cristales rotos al otro lado y el sonido de una silla arrastrada con violencia. «¡Malditos sean!», rugió mi tía, con una furia que casi podía visualizar. «Esa gentuza. Escúchame bien, Aurora. Escúchame. No te rindas. Te prohíbo que te mueras. Tu vida pertenece a la familia Castillo. No es para que esa escoria la pisotee. Voy a coger el primer ave ahora mismo. Estaré allí en 2 horas. Voy a llamar al director del hospital ya. Tú solo tienes que hacer una cosa. Respira, lucha por tu vida y espérame. Tía, me duele. Aguanta. Por tu hija. Aguanta. Te lo prometo. Quien quiera que te haya hecho esto, haré que desee no haber nacido. Espérame». La llamada terminó. El móvil se me resbaló de la mano, pero extrañamente el miedo se había disipado.
La promesa de mi tía fue como una inyección de adrenalina directa al corazón. Mi tía venía. Me prohibía morir. Tenía razón. No podía morir. Cerré los ojos e intenté regular mi respiración, como ella me había dicho. En medio del dolor, una llama de odio comenzó a arder. Esperad, Adrián, Dolores, Silvia. Disfrutad de vuestro viaje. Cuando volváis, no os encontraréis a la misma Aurora sumisa. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Esta vez, no con frialdad, sino con el sonido apresurado de un equipo de médicos, liderado por uno mayor con gafas y cara de extrema seriedad. ¿Dónde está la paciente Aurora Castillo? Trasládenla a la UCI inmediatamente por orden de la dirección. Convoquen una junta de jefes de servicio de urgencia. Sonreí débilmente. Mi tía Catalina ya había movido sus hilos. El ave fénix comenzaba a resurgir de sus cenizas. El ambiente en el área de maternidad del hospital provincial nunca había sido tan tenso. 2 horas después de aquella llamada, yo seguía en una sala especial, medio consciente, aferrándome a la vida gracias a las constantes transfusiones de sangre y a los fármacos. La sangre seguía manando. Los mejores médicos del hospital, convocados de urgencia, rodeaban mi cama con rostros sombríos. Esperaban una decisión, o más bien, a alguien con la autoridad para firmar el papel que mi familia política había rechazado. De repente, un alboroto procedente del pasillo interrumpió el zumbido de las máquinas. La puerta se abrió de par en par, no con timidez, sino con una ráfaga de autoridad abrumadora. A la cabeza iba el director del hospital, una figura casi inaccesible para los pacientes, que ahora caminaba encogido, señalando el camino. Detrás de él, una mujer de unos 50 años, que irradiaba una elegancia y un poder que dejaban sin aliento. Mi tía, Catalina, llevaba un traje de chaqueta blanco impecable, y sus tacones de aguja resonaban con fuerza en el suelo de baldosas. Su rostro, aunque perfectamente maquillado, no podía ocultar la ansiedad. Sus ojos, tras unas gafas de sol de marca, brillaban con una mezcla de furia y dolor. A su lado, 2 hombres altos con trajes negros, sus guardaespaldas, llevaban maletines de cuero. Toda la sala enmudeció. ¿Dónde está la paciente Aurora Castillo?, preguntó mi tía. Su voz no era alta, pero sí clara y resonante, capaz de intimidar a cualquiera. El jefe de servicio se adelantó, secándose el sudor de la frente. Señora, la señorita Castillo está aquí. Su estado es extremadamente crítico. Sufre una atonía uterina completa. No se contrae tras la cesárea, lo que ha provocado una hemorragia masiva. Hemos usado los fármacos más potentes sin éxito. Ahora mismo, solo queda una opción para salvarla. El médico vaciló, mirando a mi tía con aprensión. Hable. ¿Qué opción?, espetó ella, apretando su bolso de lujo. Hay que realizar una histerectomía, parcial o total, de inmediato. Si no, morirá desangrada en menos de media hora. Pero la familia se ha ido y no tenemos a nadie que firme la autorización. Sin dejarle terminar, mi tía le arrebató el formulario y el bolígrafo a una enfermera. Firmó con un trazo decidido y enérgico. Firmo yo. Soy su tía carnal, su tutora legal en este momento. Salvar su vida es lo único que importa. El dinero no es un problema. Usen los mejores medicamentos, el mejor equipo y los mejores médicos. Si a mi sobrina le pasa algo, este hospital se arrepentirá. Se giró hacia uno de sus hombres. Ve a administración y deposita 20.000 euros. Si falta, pagas la diferencia. Y exijo que trasladen a Aurora a una suite privada en cuanto salga de la operación. Quiero que esté en el lugar más limpio y tranquilo. La cifra de 20.000 euros, dicha con tanta ligereza, contrastaba brutalmente con los 2.000 que Adrián y su madre habían escatimado. La operación se realizó de inmediato. Bajo los efectos de la anestesia, me sentí suspendida entre 2 mundos. A un lado, un abismo oscuro. Al otro, la mano cálida de mi tía que me sujetaba. Una parte de mi cuerpo, el lugar más sagrado de una mujer, el que había albergado a mi pequeña durante 9 meses, estaba siendo extirpado. El dolor no era solo físico, sino que se grababa en mi alma como una pérdida irreparable. Cuando desperté, el primer olor que percibí no fue el del desinfectante, sino el de un suave aroma a lavanda. Me encontraba en una cama cómoda, en una habitación espaciosa y luminosa, equipada como la de un hotel de 5 estrellas. Había una gran televisión, un sofá de cuero y un jarrón con flores frescas. Al moverme, un dolor agudo en el vientre me recordó que no era un sueño. ¿Ya estás despierta, cariño? Mi tía Catalina estaba sentada en el sofá revisando mi historial médico. Su rostro mostraba el cansancio del viaje, pero sus ojos me miraban con un amor inmenso. Se acercó y me apartó el pelo sudoroso de la frente. Tía, rompí a llorar. ¿Estoy viva? Claro que estás viva, y bien viva, dijo con una sonrisa forzada.
Y tu hija también. La pequeña Alba le he puesto ese nombre de momento. Para que tenga un amanecer lleno de paz está en la incubadora. Pero los médicos dicen que está fuerte. Es idéntica a ti. Saber que mi hija estaba bien me quitó un peso de encima. Pero entonces, la mirada de mi tía se ensombreció. Me cogió la mano. Aurora, tengo que decirte algo. Para salvarte la vida, los médicos tuvieron que extirparte el útero. No podrás tener más hijos. La noticia me dejó helada. Extirparme el útero. Con 32 años. Significaba que había perdido para siempre la capacidad de ser madre por segunda vez. Mi cuerpo estaba incompleto. La angustia me ahogaba. Todo por su culpa, por la crueldad y la tacañería de la familia de Adrián. Si me hubieran dejado operarme antes, no habría llegado a esto. ¿Por qué? Grité entre sollozos. ¿Por qué han sido tan malos conmigo, tía? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mi tía me abrazó con fuerza, dejando que mis lágrimas empaparan su costosa chaqueta. Tú no tienes la culpa de nada. La culpa es de haberte casado con el hombre equivocado, en la familia equivocada. Pero escúchame, Aurora. Me apartó y me miró a los ojos, con una determinación feroz. Lo perdido, perdido está. Puedes perder el útero, pero no la vida ni la dignidad. A partir de ahora, tu vida la he comprado yo, rescatándotela de la muerte. Y nadie, repito, nadie, volverá a pisotearte. Ya he mandado que los investiguen. Están muy contentos subiendo fotos desde Tenerife. Perfecto. Que disfruten sus últimos días de paz. Sacó un móvil nuevo de su bolso y me lo puso en la mano. Mi abogado ya se está encargando de todos los trámites legales. Tu única tarea ahora es recuperarte, comer bien, dormir y renacer como una reina. Tienes que estar guapa, fuerte y poderosa. Para que el día que esa gentuza vuelva, los mires desde arriba, como si fueran insectos. Miré a mi tía y luego a la cicatriz dolorida de mi abdomen. El dolor físico seguía ahí, pero en mi corazón, la debilidad había muerto con mi útero. Una nueva persona estaba naciendo. Sí, era un fénix renaciendo de sus cenizas. Y viviría, no solo por mí y por mi pequeña Alba, sino para demostrar a esos miserables cuán caro es el precio de la traición. La puerta de la suite se abrió. Una enfermera entró con una bandeja. Su actitud respetuosa contrastaba con la indiferencia de antes. Disculpen, voy a limpiar la herida de la señora. Señora Aurora, ¿desea un poco de caldo de jamón ibérico o un consomé especial? Puedo avisar a la cocina. Miré a la enfermera y luego a mi tía, que asintió con una sonrisa de orgullo. Mi vida, desde hoy, había pasado a una nueva página. 10 días. Solo 10 días desde aquella noche fatídica, pero para mí fueron como un siglo. En esos 10 días, había vivido dos vidas opuestas, saboreando la dulzura tardía del amor familiar y la amargura infinita de la traición. Yacía en la suite del hospital, un oasis de tranquilidad. Cada mañana, una enfermera me traía un desayuno nutritivo preparado por un cocinero privado contratado por mi tía. Los jefes de servicio me visitaban 3 veces al día con una amabilidad reverencial. Mi tía no me dejaba hacer nada. Había contratado a 2 cuidadoras profesionales que se encargaban de todo. Mi hija, Alba, después de 3 días en la incubadora, ya estaba a mi lado. Dormía plácidamente, ajena a que su llegada al mundo le había costado a su madre una parte de su cuerpo. Materialmente, estaba en el paraíso. Pero por las noches, al mirar el móvil, me sumergía en un infierno de rencor. Abría Facebook y veía las fotos de la familia de mi marido. Ignoraban que yo había bloqueado sus números. Dolores había publicado una foto en un resort de lujo en Tenerife, sonriendo de oreja a oreja. El pie de foto me revolvía el estómago, pidiendo a Dios que bendiga a nuestra familia y aleje la mala suerte. Qué alegría que los hijos te lleven de viaje a disfrutar. ¡Mala suerte! ¿Acaso mi hija y yo éramos su mala suerte? Más abajo, una foto de Adrián y su hermana Silvia ante una mariscada monumental. Adrián, el mismo que se quejaba de no tener dinero para mi cesárea, sostenía una enorme pata de centollo, con la cara roja por el vino. Hice capturas de pantalla de todo. Cada foto era una prueba irrefutable de su crueldad. ¿Todavía tienes fuerzas para ver a esos payasos? La voz de mi tía me sacó de mis pensamientos. Entró con una carpeta gruesa. La acompañaba el señor Montero, su abogado de confianza. Mira esto. Me entregó un extracto bancario. Era de la cuenta conjunta que tenía con Adrián. El día de mi ingreso, justo antes de irse al aeropuerto, había una retirada de 3.000 euros en un cajero cercano al hospital. Vació los 3.000 euros que teníais ahorrados para el bebé justo antes de irse, dijo mi tía con voz gélida. Te mintió. No es que no tuviera dinero, es que te lo robó para irse de fiesta con su madre y su hermana. ¿Lo ves? No es pobre, es un miserable.
Apreté el papel con rabia. Las lágrimas de Adrián habían sido pura actuación. El señor Montero ya ha hablado con la policía, continuó mi tía. Su comportamiento constituye un delito de abandono de familia y omisión del deber de socorro con resultado de lesiones graves. Con tu historial médico, te aseguro que Adrián no solo perderá su trabajo, sino que podría acabar en la cárcel. El abogado asintió y sacó otro documento. Señorita Aurora, este es el certificado de nacimiento de la pequeña Alba. Siguiendo las instrucciones de su tía, y dado que el padre abandonó sus obligaciones, he utilizado mis contactos para registrar a la niña sin el apellido paterno. Miré el documento. Nombre: Alba Castillo. El espacio para el nombre del padre estaba en blanco. ¿Por qué en blanco?, pregunté. Para evitar problemas con la custodia en el divorcio, explicó el abogado. Estamos construyendo un caso en el que el padre renunció a sus derechos desde el primer momento. Legalmente, Alba es solo hija suya. Lleva su apellido. Acaricié el nombre. Alba Castillo. Mi hija no llevaría el apellido de un traidor. Mañana es el 10º día, dijo mi tía, mirando su reloj. Su vuelo aterriza por la mañana. Vendrán directamente aquí, no para verte, sino para llevarse al heredero y presumir ante los vecinos. Sonrió con desdén. Pero se equivocan. El escenario está listo. Solo faltan los payasos. Aurora, ¿estás preparada? Miré a mi tía y a mi hija dormida. El dolor físico había desaparecido, reemplazado por una calma extraña. Ya no era la Aurora débil de hacía 10 días. Estoy lista, tía. Quiero ver sus caras cuando sepan la verdad. Mi tía asintió, satisfecha. Hizo una señal y sus 2 guardaespaldas entraron para preparar la habitación. Todo estaba listo para una bienvenida inolvidable. El sol brillaba afuera, pero yo sabía que una tormenta estaba a punto de desatarse sobre la familia de mi marido, y esta vez yo sería quien la controlara. A las 10 de la mañana, el silencio del pasillo de la zona VIP se rompió por un ruido grosero procedente del ascensor. Era la voz de Dolores, chillona y quejumbrosa. Mi puerta, aunque insonorizada, pareció temblar ante su llegada. Yo estaba sentada en una silla de ruedas, con Alba en mis brazos. Mi tía, de pie a mi lado, me puso una mano tranquilizadora en el hombro. Hizo una señal a su jefe de seguridad. Que empiece la función. La familia de mi marido apareció como un circo ambulante. Dolores, con un vestido hortera comprado en un mercadillo de Tenerife y cargada de bolsas de souvenirs. Adrián, quemado por el sol, con una camiseta arrugada. Silvia, su hermana, retransmitiendo en directo con su móvil. ¿Qué tal, familia? Directos del aeropuerto a recoger a nuestro heredero. Caminaban con aire triunfal, sin una pizca de remordimiento. Seguramente pensaban que yo estaba perfectamente, esperándolos. Cuando Adrián intentó abrir la puerta de mi habitación, se topó con una pared humana. El jefe de seguridad de mi tía y 2 de sus hombres le bloquearon el paso. ¿Quiénes son ustedes? Déjenme pasar a ver a mi mujer y a mi hija, dijo Adrián desconcertado. Dolores se abalanzó sobre ellos, golpeándolos con una bolsa. ¿Están locos? Es la habitación de mi nuera. Soy la abuela. El jefe de seguridad sonrió con desdén. Disculpen, pero aquí no hay ninguna nuera ni ningún nieto suyo. Zona restringida. El escándalo atrajo a curiosos de otras habitaciones. Dolores, al ver que tenía público, se tiró al suelo, llorando a gritos. ¡Ay, Dios mío! Miren a esta nuera desalmada. Contrata matones para que su suegra no pueda ver a su propio nieto. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Mi tía Catalina salió. Su sola presencia, elegante y autoritaria, silenció el alboroto. Demasiado ruido, dijo con voz suave pero cortante. Esto es un hospital, no un mercado. Adrián la reconoció y palideció. Tía Catalina, ¿cuándo ha llegado? Cállate, le espetó mi tía. No me llames tía. No tengo sobrinos tan miserables como tú. Un fajo de papeles voló y golpeó a Adrián en el pecho, esparciéndose por el suelo. Eran las facturas del hospital y el extracto bancario. Abre bien los ojos y mira. Ese es el precio de la vida de tu mujer y tu hija. 60.000 euros de hospital. Los 3.000 que le robaste para irte de juerga. Mientras tú te comías el marisco en Tenerife, a Aurora le estaban extirpando el útero para salvarle la vida. Animal. ¿Extirpar el útero? Adrián se quedó sin sangre en el rostro, mirando el informe de alta que decía histerectomía por hemorragia postparto. Dolores, en lugar de preocuparse por mí, gritó. ¿Qué? ¿Extirparle el útero? ¿Eso significa que ya no puede tener más hijos? ¿Que mi familia se queda sin descendencia? Dios mío, tanto dinero gastado para que al final se quede estéril. Aquella crueldad fue la gota que colmó el vaso. Salí en la silla de ruedas, con Alba en brazos. Mi rostro, aunque pálido, mostraba una nueva fortaleza.
No te me acerques, le dije a Adrián cuando intentó tocarme. Mi voz era fría como el hielo. Los miré a los tres. El cobarde, la avara y la cotilla. Han venido a por su heredero, ¿verdad? Sí, dame a mi nieto, saltó Dolores. Tú ya no puedes tener más, así que lo criaremos nosotros. Sonreí con amargura. Se equivoca, señora. Primero, es una niña. Y segundo, no es su nieta. Levanté el certificado de nacimiento. Se llama Alba Castillo. Lleva mi apellido. El padre es desconocido. Legalmente y moralmente, no tiene padre ni abuela. Ustedes renunciaron a ese derecho el día que me abandonaron. ¿Cómo te atreves?, graznó Dolores. Me atrevo. Y le informo de que mi abogado está tramitando el divorcio y una demanda contra Adrián por apropiación indebida y abandono. Vaya preparándose para devolver el dinero y pagar las costas. Y ahora me giré hacia el guardaespaldas. Por favor, saque a esta gente de aquí. Están contaminando el aire que respira mi hija. Los guardaespaldas los echaron sin contemplaciones. Los gritos de Adrián se perdieron tras la puerta cerrada. Me incliné y besé la frente de mi hija. Se acabó. Mi amor. Ahora solo estamos tú y yo. Mi tía aplaudió. Bravo, un saludo muy afectuoso. Ahora, a prepararse para que todo el mundo conozca sus verdaderas caras. La humillación en el pasillo no fue suficiente para ellos. Con el descaro que los caracterizaba, bajaron al vestíbulo principal del hospital y montaron su siguiente número. Dolores se tiró al suelo, gritando que su nuera rica la maltrataba y le había robado a su nieto. Silvia, cómo no, lo retransmitía todo en directo, pidiendo a la gente que compartiera la injusticia. Una multitud de curiosos se arremolinó a su alrededor. Algunos, sin conocer la historia, empezaban a compadecer a la pobre anciana. Pero mi tía Catalina, que observaba la escena desde el balcón del primer piso, sonrió fríamente. Hizo una seña a su asistente técnico. Que todo el hospital y todo Internet vean quiénes son realmente esta familia ejemplar. En cuestión de segundos, la gran pantalla del vestíbulo, que normalmente mostraba información médica, cambió de imagen. Simultáneamente, miles de personas que veían el directo de Silvia recibieron una notificación de los mayores grupos de cotilleo del país. La verdad sobre el marido que se fue a Tenerife mientras su mujer sufría una hemorragia. En la pantalla apareció el vídeo de la cámara de seguridad de hacía 10 días. Yo, retorciéndome en la camilla. Dolores, gritándole al médico que no firmaría nada. Adrián soltándose de mi mano y dándome la espalda. La multitud enmudeció. La pantalla se dividió. A un lado, yo en la UCI, rodeada de máquinas, con la fecha y la hora. Paciente crítica, histerectomía. Al otro lado, a la misma hora, las fotos de Facebook de Adrián y Dolores en el aeropuerto, sonrientes. Tenerife nos llama. Las imágenes de sus banquetes de marisco se sucedían, yuxtapuestas a las facturas del hospital y mi diagnóstico de alto riesgo de muerte. «Eso no son personas, son monstruos», gritó un hombre del público. La opinión de la gente cambió como un huracán. Los que antes sentían pena ahora los miraban con asco y rabia. Dolores se quedó muda, mirando la pantalla con el rostro lívido. Adrián, sudando a mares, intentó abalanzarse sobre la pantalla para destrozarla, pero los guardias de seguridad del hospital lo detuvieron. En ese momento su teléfono sonó. Era su jefe. La voz furiosa del director se oyó claramente. «Adrián, ¿se puede saber qué escándalo es este? Todo Internet está hablando de ti y manchando el nombre de nuestra institución. Un funcionario con esa catadura moral. Estás despedido. Presenta tu dimisión mañana mismo antes de que te eche yo». El teléfono se le cayó de las manos, rompiéndose en 1000 pedazos. Sin mujer, sin hija, sin honor y ahora, sin trabajo. Desde el balcón mi tía observaba la escena, satisfecha. El karma. La multitud rodeó a los tres, grabándolos con sus móviles. «¡Fuera de aquí! ¡Sinvergüenzas! ¡Miserables!». Dolores no pudo soportar la presión y se desmayó. Adrián y Silvia tuvieron que sacarla a rastras del hospital, entre insultos y abucheos, una imagen patética que contrastaba con su arrogancia inicial. Yo lo vi todo desde una tablet en mi habitación. No sentí alegría, solo un vacío inmenso. La bofetada de la opinión pública era más dolorosa que cualquier castigo físico. Habían probado lo que era sentirse abandonado por el mundo. El mismo sentimiento que yo sufrí, sola, aquella noche. Un mes después de recibir el alta, nos encontramos en el juzgado para la última sesión de mediación. Adrián era la sombra de lo que fue. Delgado, ojeroso, envejecido, Dolores y Silvia parecían dos almas en pena. Mi abogado, el señor Montero, expuso nuestras condiciones: divorcio, custodia exclusiva para mí y una compensación económica por daños y perjuicios. Adrián suplicó:
Aurora, por favor, no seas tan cruel. Cometí un error. Estoy arrepentido. Dame una oportunidad. Cállate, le interrumpí, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Perdiste el derecho a pronunciar el nombre de mi hija el día que me robaste para irte de vacaciones. El abogado presentó entonces la prueba definitiva. Extractos bancarios que demostraban que, días antes de mi ingreso, Adrián había transferido 15.000 euros de nuestra cuenta común a la de su hermana, con el concepto de evolución de préstamo, un préstamo que nunca existió. Era una clara maniobra para ocultar bienes. La suma total que debían afrontar era astronómica. La devolución del dinero, los gastos médicos y la indemnización por los daños físicos y morales permanentes. Cerca de 80.000 euros. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Nos queréis arruinar?, chilló Dolores. Ese es su problema, dije, mirándolos fijamente. Adrián, tienes dos opciones. O firmas el divorcio de mutuo acuerdo, renuncias a todo y te vas con las manos vacías, o nos vemos en un juicio penal y te preparas para pasar unos años en la cárcel. El silencio fue sepulcral. Adrián, derrotado, sabía que no tenía escapatoria. Detrás de mí estaba el poder de mi tía Catalina. Firmo susurró, hundiendo la cabeza. «¡Estás loco! ¡Lo vamos a perder todo!», le gritó su hermana. «¿Y qué quieres? ¿Que vaya a la cárcel?», estalló Adrián por primera vez en su vida. «Todo esto es por vuestra culpa. Por la tuya, mamá, por tus caprichos. Por la tuya, Silvia, por animarme. Lo he perdido todo por vosotras». Pero su rebelión tardía no servía de nada. Firmó los papeles, aceptando su ruina. Al salir del juzgado, la tragedia final se desató. Dolores, al comprender la magnitud de la deuda y la ruina de su hijo, se llevó la mano al pecho, su rostro se congestionó y cayó al suelo, convulsionando. Un ictus. El abogado me miró. El shock ha sido demasiado para ella. Es el precio que tiene que pagar. Observé la escena caótica desde la distancia. Adrián gritando, pidiendo una ambulancia. Silvia, torpemente, intentando ayudar. Nadie se acercó a ellos. La compasión que yo podría haber sentido había muerto en aquella mesa de operaciones. Me puse las gafas de sol, di media vuelta y subí al coche de lujo que me esperaba. Dejé atrás el sonido de las sirenas y el derrumbe de una familia que, por pura codicia, había sembrado su propia destrucción. 3 años después, el otoño en Valencia teñía el cielo de un azul intenso. Salí de mi coche, un elegante sedán blanco, y ajusté la chaqueta de mi traje. Frente a mí, la tienda principal de Alba Orgánicos, mi cadena de alimentos saludables, con 5 sucursales en toda la ciudad. «Mamá, date prisa, que llego tarde a clase de ballet». La vocecita de Alba, mi hija de 3 años, me devolvió a la realidad. Era un ángel de ojos grandes y curiosos, la única razón de mi existencia. Le sonreí y la cogí de la mano. Al ver nuestro reflejo en el escaparate, vi a una Aurora diferente, segura, serena, sin rastro de la mujer sumisa de antaño. La cicatriz de mi abdomen seguía ahí, un recordatorio permanente, pero ya no dolía. Era mi medalla de guerra. Después del trabajo, llevé a Alba a pasear por el centro. En un semáforo en rojo, cerca del hospital donde todo ocurrió, una escena al borde de la acera captó mi atención. Una moto destartalada, y junto a ella, un hombre y una mujer discutiendo a gritos al lado de una silla de ruedas. En la silla, una anciana de pelo blanco, con la boca torcida y la mirada perdida, babeaba sobre un peto. A pesar del tiempo y la miseria, los reconocí. Eran Adrián, Silvia y, postrada en la silla, Dolores. Adrián parecía un anciano. La piel curtida por el sol, vestido con el uniforme desgastado de una empresa de reparto. «¡Dame el dinero! Hoy te toca a ti pagar las medicinas de mamá», le gritaba a su hermana. Silvia, descuidada y con sobrepeso, lo empujó. «¿Dinero? ¿De dónde? Eres el hijo, te toca a ti cuidarla. Apenas tengo para mí. ¿Tanto repartir en moto y no sacas unos euros para tu madre?» «¿Unos euros?», replicó Adrián, pateando la moto. «Entre pañales, medicinas y comida se me va todo el sueldo. Sin casa, sin mujer, viviendo en un cuchitril. Tú te lo fundiste todo y ahora te lavas las manos». Se insultaban con un veneno que helaba la sangre, mientras su madre los observaba, impotente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Tras el ictus, Dolores había quedado paralizada y sin habla. El favor divino que pidió en Tenerife se había convertido en una carga que sus hijos se lanzaban el uno al otro. Adrián, el antiguo funcionario, ahora era un repartidor precario, sin que ninguna mujer se le acercara tras hacerse famoso en Internet por su infamia. El semáforo seguía en rojo. En ese instante, Adrián giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. Su rostro se transformó. Sorpresa, vergüenza,
Un arrepentimiento profundo y doloroso al verme a mí, elegante en mi coche de lujo, y a mi lado a Alba, una niña sana, feliz y bien cuidada. Rápidamente bajó la cabeza, intentando esconderse, como si la tierra pudiera tragárselo. Lo miré y, para mi sorpresa, no sentí odio ni satisfacción, solo una inmensa y lejana lástima. Lástima por unas vidas consumidas por la codicia, que habían destruido su propia felicidad. No dije nada. Su realidad era un castigo mucho más duro que cualquier palabra mía. Mamá, está en verde, dijo Alba. Sí, cariño, vámonos. Subí la ventanilla, dejando atrás aquella imagen de miseria. El coche se deslizó suavemente, alejándose del pasado. Recordé algo que mi tía me dijo una vez. La mejor venganza no es hacer sangrar a tu enemigo, sino obligarlo a verte vivir una vida plena y feliz mientras él se ahoga en el fango que él mismo creó. Acaricié mi vientre. Ya no tenía útero, pero mi corazón estaba lleno. Tenía a Alba, a mi tía, mi trabajo, y lo más importante, me tenía a mí misma, libre, orgullosa y sabiendo, por fin, cómo amar de la manera correcta. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando el camino por delante. Un camino largo y ancho que, a partir de ahora, recorrería con mi hija, en paz y serenidad. Ese era mi verdadero renacer.